Bueno, ha llegado el gran momento. No sé si hay nervios o si hay tensión o si hay de todo, nervios y tensión. Ha llegado el gran momento. Beatriz va a proceder a darme los sobres y a hacer una apertura como tiene que ser y como la ocasión lo merece. Beatriz, ¿ha sido complicada la deliberación? Mucho, mucho. De hecho, creo que hablo en nombre del jurado cuando digo que nos gustaría haber dado 2 premios y 3 accessit o 5 premios, porque realmente los proyectos que habéis presentado, pues cada uno en su área, pues tenían algo que enamoraba o tocaba el corazón o la conciencia o la cabeza o el bolsillo. Entonces, bueno, creo que ha sido difícil. Complicado, me imagino que complicado. Vamos a proceder, si os parece. Y después sí que será muy interesante, Beatriz, si te parece. ¿Innovación? Vamos a innovación. Sí que me parecerá importante que nos contéis por qué. Vamos allá, mano inocente. Hoy este momento, los Goya, me encanta. Lo tenía que decir, lo tenía que decir. Y además lo he abierto mucho más fácil el sobre. Lo digo ya. Puedes decir. Y el ganador, ganadora. Mejor innovación, claro, necesito unos segundos de ponerle emoción a la cosa. Esto entenderéis que tiene que ser así. Calabizo. Un aplauso grande a Calabizo, un aplauso muy, 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 muy grande. Bravo. Bueno, me encanta esa bajada de escalera, fantástica. Bravo, bravo y merecido. Momento detalle, el rojo une. Y 3 chicas. Bravo, ven aquí en el medio. Bravo. Gracias a ti y enhorabuena. Bueno, ese momento soy... Enhorabuena. Enhorabuena. Vamos a pasar al segundo sobre. Mejor startup. Casi nada. La mejor startup yo creo que también habrá sido muy complicado. Sí, porque además nos hemos encontrado con proyectos que estaban en diferentes niveles de evolución, algunos en unas fases más iniciales, pero bueno, pues que tenían ese aspecto prometedor, algunos que ya estaban mucho más establecidos y el camino mucho más andado. Y bueno, pues una vez más hemos tenido que discutir un poquito y llegar a una conclusión. Procedo. Se escucha hasta el sonido, ¿verdad?, de la apertura del sobre. Sí que le pediría que para la foto final con los 2 ganadores estuviera también nuestro director general para hacer esa foto, José Mari, pero voy a ello. Mejor startup. Y el ganadora es Osigris. Un aplauso grande a Osigris. Un aplauso grande. Bravo, bravo. Vente aquí al centro. Enhorabuena. 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 Ven. Poneros en el centro. Sí, venid aquí. Sí, total. Un aplauso más. Eso es vuestro. Yo sí que animaría a Calabizo a que venga también y José María Isega, que esté esa foto. Exacto, mientras bajan y preparamos para la foto, os comento... Sí, por favor, coméntanos. Esta difícil deliberación. ¿Está encendido ahora? ¿Me oíais? Sí. Sí. Ahora. Vale, pues en Calabizo el jurado ha valorado especialmente como innovación su capacidad para crear un nuevo proceso productivo en un área compleja como es la fermentación y además conseguir un producto estable de larga duración en las estanterías y que pueda durar hasta 1 año o incluso 2, decíais, de forma bueno, pues, muy estable y con unos sabores que además arraigan en la tradición y en los sabores tradicionales, con lo cual enlazan la innovación con la tradición. Y que además atiende una inquietud de los consumidores
que va en crecimiento, con lo cual pues atiende una necesidad o un pain point y habéis visto ahí una oportunidad de mercado y de negocio. En cuanto a Osigris, el jurado ha valorado la sencillez de la aplicación, el que sea muy fácil de utilizar y que esté pensada para un público poco digitalizado, pero que por otra parte es el gran público para este tipo de soluciones, que no es el nicho de los grandes productores, sino los pequeños que también necesitan dar ese salto de digitalización y que quizá todavía no tenían a su alcance pues una herramienta tan sencilla y asequible como la que habéis planteado. Así que enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, jurado. Y ahora ya sí, esa foto, José Mari. Sí, con el jurado. Yo creo que con todo el jurado, si os parece bien. Sí, subimos todos arriba porque hay como tensión en el aire. Hay tensión, había que decirlo. Un aplauso grande una vez más a todos, a todas. José Mari. Yo por mi parte, únicamente antes de ceder la palabra a José María Isega, únicamente contar que desde luego por aquí han pasado tecnólogos, tecnólogas, productores, productoras, personas que nos han inspirado como Alberto Crizzi, desde luego como Daniela Goicoechea, tecnología, mundo dulce y los chefs, cómo no, y desde luego emprendimiento, premios, alegría, emoción, ilusión, y una de las palabras que creo que más ha estado en el aire es pasión y que más ha estado en el aire es constancia y tenacidad, ¿no? Enhorabuena a los premiados José María Isega. Un aplauso a José María Isega. Bueno. No, yo por mi parte, perdón, unas palabras de cierre. Primero, quisiera agradecer el trabajo magnífico que han hecho pues tantas personas para hacer posible este encuentro. Anaís, Álvaro, no sé si está aquí, Adela, nuestra maestra de ceremonias, que nos ha llevado magníficamente, estudiantes de cuarto de negocio, emprendimiento, ¿no? Que es uno de los itinerarios del grado que tanto trabajo han hecho también en estar pendientes, en acompañarnos. Muchísimas gracias. Yo os pediría un fuerte aplauso para ellos y ellas. Sí, claro. Va. Sí. Anaís, chicas, sí, este momento me gusta a mí mucho porque creo que os lo merecéis. Venid aquí, un aplauso a todo el equipo. Un aplauso, equipo, venid. Todo esto es imposible, ¿verdad? Sin esto. Un aplauso a todo el equipo. Bueno, sigue llegando personas que se nos incorporen. Seguimos con el aplauso para vosotros, claramente. Bravo. Y por lo demás, pues por nuestra parte, encantados de haberos tenido 2 días aquí con nosotros. Yo creo que, ayer lo decíamos al principio, ¿no? Que esto va a ser un evento, un encuentro donde íbamos a enseñar una diversidad grandísima. Yo creo que ha sido así. Lo que demuestra es que en la gastronomía, la alimentación, hay tantas oportunidades tan diferentes de emprender y que al final puede ser desde proyectos disruptivos hasta, como decía Daniela hoy a la mañana, algo tan obvio como una hamburguesa, pero cómo se puede, a través de la pasión, de la perseverancia, desde asumir riesgos, de pasar a la acción, pues conseguir crear proyectos empresariales sostenibles. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos también a esto, a formar a chicos y chicas que van a marcar un camino que va a ser importante en la gastronomía, a apoyar emprendedores,
a través del proceso de aceleración, a través de diferentes actividades y, por tanto, bueno, los que nos seguís en redes, seguidnos, estar pendientes y estaremos encantados de interaccionar con vosotros y vosotras. Y si no, pues dentro de un año nos volvemos a ver. Eskerrik asko eta ongi etorriak. Eskerrik asko.